Bueno, Arriba, digo, ¿sí? Bueno, arriba les que dice un comentaba señor. que hemos elegido al pintor Cesario Bernaldo de Quirós, que nació en Gualeguay, Entre Ríos, un 27 de mayo de 1879 y falleció un 29 de mayo de 1968. Lo que tenemos acá es el plano del cementerio y en este recuadro de color azul tenemos la ubicación de la bóveda donde se encuentra descansando Cesario Bernaldo de Quirós. Aquí vemos el frente del sepulcro y una imagen de él, que se inicia en la pintura a muy temprana edad. A los 13 años se traslada a Buenos Aires e ingresa al taller del maestro valenciano de dibujo Vicente Nicolau Cotada. Unos años más tarde ingresa a la Academia de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes bajo la tutela de los maestros Ángel de la Valle y Reinaldo Giudici. Luego de recibir el premio Roma, es becado por el gobierno nacional y viaja a Italia con solo 20 años. Se perfecciona y recibe una mención en la Bienal de Venecia en el año 1901 con una obra de grandes dimensiones. Ahora vamos a ver algunas de esas obras que realiza. En 1905 viaja a España, donde se vincula con Zuluaga y Sorolla, luego se traslada a París, Florencia y Cerdeña. Regresa al país en 1906, integra el grupo Nexus junto con Fernando Fader, Pío Colivadino, Carlos Ripamonte, entre otros. En 1910 obtiene el Gran Premio y Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Arte del Centenario, la gran muestra del Centenario que fue consagratoria para Quirós, una sala completa dedicada a sus pinturas y ahí se lo comienza a denominar que fue el pintor de la patria. Viaja nuevamente a Europa y se establece durante 5 años, regresando posteriormente para radicarse en la estancia de los Sáenz Valiente en Entre Ríos. Eso fue entre 1916 y 1927. Además, se produce una obra nítidamente gauchesca, sin precedente en las artes figurativas de la Argentina. Se trata de una serie de pinturas que se la llamó Los Gauchos, y en las que reflejó el espíritu, la historia, las costumbres y los personajes de su tierra, que tuvo su correlato en la literatura de Leopoldo Lugones y Florencio Sánchez y José Ingenieros. Estas obras fueron exhibidas en Buenos Aires en 1928 y luego recorrieron con gran éxito España, Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Canadá. La gira se prolongó hasta 1936, año en que Quirós regresó definitivamente al país y se instaló en Paraná, Entre Ríos. Entre otras actividades vinculadas con el ámbito artístico, el artista proyectó pinturas, murales para el Jockey Club de Rosario y el Ministerio del Ejército. Fue profesor en la Escuela Nacional de Artes Decorativas y presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes. En 1942 adquiere una gran extensión de tierra sobre las barrancas del río Paraná, creando un museo con una vasta colección de armas, muebles, adornos y objetos de gran valor artístico. Obtuvo numerosas distinciones en el país y en el exterior, siendo su obra especialmente valorada por coleccionistas nacionales y extranjeros. Se había casado con Yole María Eugenia Lancellotti, cantante lírica, el 30 de marzo del año 1960. Antes de morir, donó al Museo Nacional de Bellas Artes su colección de gauchos,
donde parte de ella se exhibe en una sala que lleva su nombre. Aquí vemos instituciones educativas que llevan su nombre en la provincia de Entre Ríos, el colegio número 2, Cesario Bernaldo de Quirós, y hay una plaza en el barrio de Palermo, una plazoleta en el barrio de Palermo, que lleva su nombre. Esa plazoleta está ubicada en la avenida Casares, entre Geli y Figueroa Alcorta. Falleció un 29 de mayo del año 1968 en Vicente López, provincia de Buenos Aires, y hoy descansa en el cementerio de la Recoleta. Yo quiero agradecer especialmente porque parte de este material y todo esto que yo he relatado sobre la biografía y sobre la semblanza de este pintor tan importante fue con la ayuda de de la señora Liliana Bernaldo de Quirós, que creo que nos acompaña, ¿no es cierto?, entre el público, y que ha sido directora general de cementerios durante el lapso que yo ingreso precisamente a trabajar en el cementerio de la Recoleta, y ella es, Liliana, es sobrina nieta de Cesario Bernaldo de Quirós, ¿sí? Y prima segunda, si no me equivoco, después Liliana me lo va a corregir si no es así, del actual ministro de Salud, Fernán Quirós. Gracias, Liliana, por todo esto. ¿Mm? Y bueno, ahora vamos a pasar a Juan José Chogna, otro arquitecto que descansa en el cementerio de la Recoleta. Aquí tenemos el planito con la ubicación de la bóveda, y vamos a ver imágenes del sepulcro donde descansa justamente este arquitecto. Es un lugar que nosotros transitamos fundamentalmente los guías cuando visitamos el cementerio, porque seguro vamos a pasar por la bóveda del Premio Nobel de Química, Luis Federico Leloir. Allí les estoy señalando, espero que ustedes lo vean, justamente el mausoleo donde descansa Luis Federico Leloir. Bueno, justamente en uno de esos pasillos nos vamos a encontrar con este sepulcro donde descansa este magnífico artista que ha llevado adelante obras magníficas y que han quedado como testimonio para la ciudad de Buenos Aires, y el ejemplo más relevante que tenemos precisamente es la Usina del Arte. Este edificio de arquitectura industrial que diseña Chogna es de estilo neomedieval, catalogado como romántico lombardo. Originariamente se alojaba allí la super usina de la Ítalo-Argentina de Electricidad. Fue construida por Mastignone e hijos entre 1912 y 1916. Este arquitecto italiano fue concejal del partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, además de coautor de uno de los 5 escudos de la provincia, de la ciudad de Quilmes. Acá lo que vamos a ver son algunas imágenes de las construcciones que llevaba adelante Chogna. Muchas de ellas están desactivadas, pero si recorremos la ciudad de Buenos Aires, hay una larga lista de construcciones que tienen que ver con obras que llevó adelante justamente Juan José Chogna. En 1979 la CIAE le entrega a la empresa de servicios eléctricos de Gran Buenos Aires, SEGBA, y en 1987 los edificios de Chogna, que en su momento eran funcionales para la época, pasaron a ser obsoletos para el abastecimiento de la electricidad. Fueron entonces cedidos en forma gratuita a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, aquí tenemos, como vimos en primer lugar, el edificio de la Usina del Arte, que es la sede de la Sinfónica Nacional y de la Filarmónica. Ahora vamos a pasar a un escultor en este caso. Nos vamos a referir justamente a Emilio Jacinto Sarniguet, que nació un 26 de junio y que descansa en el cementerio de la Recoleta. Apenas transitamos la calle principal y tomando la diagonal que va del Cristo hacia los Tres Amigos, en este sector se encuentra ubicada la bóveda donde descansa el escultor. Este es el frente del sepulcro, es una bóveda muy pequeña, un tanto descuidada en su aspecto general,
Allí descansa este escultor que inició sus estudios en el campo de las artes a la temprana edad de 17 años, en la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes de Buenos Aires. Su padre era cronometrista del hipódromo de Palermo. Por eso, desde pequeño, había vivido con las imágenes de los caballos, y aquella pasión por dibujarlos hizo que en 1907 el Jockey Club lo becara para que se perfeccionara en Europa. En París se perfeccionó y concurre al Salón de los Artistas Franceses de los años 1910 y 1913. De regreso a Buenos Aires, se presenta en 1916 en el Salón Oficial, obteniendo por primera vez un premio estímulo que desde aquel momento conquistó todas las recompensas nacionales y municipales. Se dedicó preferentemente al género minimalista. Una de sus obras, que es lo que vemos acá, es el famoso Yaguareté. Este Yaguareté que hoy lo vamos a encontrar en la plaza, en el Parque Chacabuco, ¿sí? Allí esta figura tan emblemática, que allí vamos a ver en la siguiente figura, vamos a ver una imagen con su firma en 1935. Originariamente este Yaguareté estuvo ubicado en lo que nosotros conocíamos como el Jardín Zoológico, actualmente conocido como Parque, me olvidé el nombre que le pusieron ahora, pero bueno, allí estuvo un tiempo precisamente este Yaguareté, y hace unos años fue trasladado a la plaza, al Parque Chacabuco. Otra de las imágenes que es de su autoría es el famoso Recero de Matadero, ¿sí? Una de sus obras más destacadas que se titula El Gaucho Recero. El escultor finalizó la obra en 1932 y durante 2 años estuvo emplazada en el Palais de Glace, en el barrio de La Recoleta. Desde 1934 es orgullo y referencia del barrio de Mataderos. El modelo que el artista tomó para desarrollar era un caballo criollo de los denominados pazucos, que tienen esa característica en la forma de caminar. Dice que de esa manera de andar hace que el jinete viaje más descansado. Otra de las obras que vamos a ver precisamente de su autoría es el Roca, que se encuentra en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Allí lo vemos por encima de ese pedestal, que lamentablemente ha sido vandalizado, pero también son obras de Sarguinet. Fue premiado en 1924, primer premio y medalla de oro en la Exposición Comunal de las Artes Decorativas de Buenos Aires, siendo reconocido como el gran animalista argentino. También vamos a encontrar en el cementerio de La Recoleta, en varios sepulcros, obras de su autoría. Aquí vemos algunas de estas placas y de estas estelas funerarias que son también de Emilio Jacinto Zarniguet. Falleció un 28 de febrero de 1943 y es otra de las figuras importantes entre los tantos escultores que posee el cementerio de La Recoleta. Allí lo tenemos descansando también a Zarniguet. Aquí quiero agradecer especialmente a Raúl Allison, que ha colaborado. Todas estas reseñas que uno hace, todo esto que va recopilando con la historia del cementerio, siempre nosotros recibimos el apoyo y la ayuda para poder hurgar en la memoria de quienes allí descansan. Y bueno, en este caso ha sido Raúl Allison que me facilitó este material precisamente para sumar a esta charla que estamos teniendo y conocer un poco más de la obra que realiza el escultor. Seguimos este recorrido y nos vamos a conocer al arquitecto Héctor Ayerza, que nació un 30 de octubre de 1892. La bóveda está muy cerca de lo que es la entrada principal del cementerio, primero el pasillo, ¿no? Segundo pasillo, donde vemos
ese cartel que nos indica para ir a la bóveda de Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, si seguimos por esa calle nos vamos a encontrar con el sepulcro donde descansa este arquitecto. Aquí está la bóveda, el frente del sepulcro, que está realizada en granito martelinado. La bóveda es la bóveda Madero Unzué. Él fue egresado de la entonces Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires en el año 1916. Tenía tan solo 24 años cuando se recibe de arquitecto. Realizó estudios de especialización en Francia. Allí incorporó a su altísimo nivel profesional los principios de la tradición académica que influyeron decididamente en el enfoque y la orientación de su brillante carrera como arquitecto. Era nieto de vascos, ya que su abuelo era José Toribio Ayerza, y de Adelaida Zavala, su esposa, natural de San Sebastián. José Ayerza también había arribado a la Argentina y se radicó en la zona de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, donde fue un destacado médico. El padre de Héctor Ayerza fue un célebre político y fotógrafo llamado Francisco Ayerza. Fue cofundador de la Unión Cívica y diputado nacional. Su madre se llamaba Josefina Jacobé Irala y descendía de varios linajes vascos arribados en la época de la colonia. Aquí nos vamos a encontrar con una de las obras cumbres, precisamente, que es el edificio de la legislatura, lo que nosotros conocíamos antiguamente como el Consejo Deliberante. Durante la década del 20, a Ayerza se le encargan los diseños de importantes edificios de la ciudad de Buenos Aires y en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero seguramente su realización más importante es el palacio donde hoy funciona el Consejo Deliberante porteño, construido entre los años 1927 y 1931. Fue inaugurado precisamente un 3 de octubre de ese mismo año. En uno de sus salones, allí se encuentra, en el salón de exposiciones justamente del edificio, vamos a ver este busto de Héctor Ayerza, que presumimos, todavía no lo pudimos confirmar, aparentemente también es de su autoría. Eso es un dato que está pendiente de confirmar. Otra de las obras que realizó justamente es esta casa de departamentos que vemos en la esquina de Alvear y Callao. Este edificio se lo encarga la señora María Unzué para sus sobrinos. Eran obras magníficas. Realizó pocas cosas Héctor Ayerza, pero todas las obras que realizó son obras que perduran y magníficas construcciones que hoy podemos ver en la ciudad de Buenos Aires. Otro de los edificios, también casa de departamentos, es en la calle Marcelo T. de Alvear 833, es una casa de departamentos que construye para Carlos Unzué. Y acá, en esta esquina de Alvear y Cerrito, frente a lo que conocemos como la Plaza Carlos Pellegrini, tenemos esta casa de departamentos que construye para la señora Concepción Unzué de Casares, a quien también él realiza la modificación de lo que era la casa de ella, donde hoy funciona actualmente la sede del Jockey Club. Aquí también tenemos en la calle Rodríguez Peña, al 1800, esta casa de departamentos que realiza para la familia González Garaño, donde precisamente él guarda su colección de arte. Y otro de los edificios, en este caso de factura racionalista, corresponde al que le encarga Saturnino Unzué, que está ubicado en la avenida Córdoba al 400, ¿sí? Estas son parte de las obras que realiza en la capital federal. Y también realiza este arquitecto
hizo otro valioso aporte para la ciudad bonaerense de General Villegas. Por un lado, construyó el edificio y el palacio municipal, y por otro lado fue el creador del escudo municipal, proyecto que fue aprobado por el Honorable Consejo Deliberante en una sesión del 13 de julio del año 1930. Dicho escudo presenta los siguientes símbolos: el óvalo, en primer término, un manojo de espigas de trigo con unas cintas que lo circundan. Al pie del mismo, un engranaje de máquina agrícola y una hoz a la izquierda. En segundo término, vemos un sol naciente. Publicó diversos trabajos sobre viviendas económicas, sistemas constructivos, ciudades jardines, entre otros. Les quería comentar que, bueno, falleció un 8 de octubre de 1949 y se había casado con Mercedes Madero Unzué, quien falleció en el año 2007 con 106 años. El arquitecto Héctor Ayerza fue llevado desde el cementerio de la Recoleta en abril del año 2000 al crematorio, y sus cenizas fueron trasladadas a un campo de la familia. Todo esto también es un aporte y colaboración que ha hecho Adolfo Broderick y Carlos Francavilla, precisamente con muchos de los datos que yo les he relatado. Y ahora nos vamos a ir a conocer un poquito la historia de esta poetisa, esta muchacha tan precoz, que escribió unos versos muy interesantes, y que fue la hija justamente de Olegario Víctor Andrade. Pero acá no nos vamos a referir ni a Olegario ni a Benito Lin, que también descansan en este sepulcro. Acá nos vamos a referir específicamente a Agustina Andrade de Lista. Nació en Gualeguaychú, Entre Ríos, un 9 de agosto del año 1858, hija del poeta Olegario Víctor Andrade y de Eloísa González. Cultivó desde muy pequeña la pintura, la música y la literatura. Tradujo al francés e italiano novelas y poesías que publicaba en La Tribuna, el periódico que dirigía su padre. Asimismo, daba a conocer por estos medios trabajos propios con su firma. Algunas de sus composiciones aparecieron en el álbum poético argentino editado en 1877 por La Ondina del Plata. En 1878 reunió sus versos en un volumen titulado Lágrimas, y en 1879 publicó Flor de un Día, que contenía la mayor parte de su producción lírica. A los 18 años de edad se casó con el explorador Ramón Lista, con quien tuvo 2 hijos. Lista viajaba frecuentemente en el marco de sus investigaciones científicas, dejando a Agustina por largos periodos en soledad. Un tiempo después de su boda, viajó solo, durante 3 meses desde Carmen de Patagones hasta San Antonio Oeste en Río Negro, y luego inició una exploración a las antiguas misiones jesuíticas. Mientras tanto, Agustina sufrió la pérdida de la menor de sus hermanas de tan solo 14 años en el año 1882, y luego la de su padre ese mismo año. 2 años más tarde daría a luz a su segunda hija, llamada Eloísa. Lista continuaba viajando de un lugar a otro y finalmente en el año 1887 sería designado por el gobernador de Santa Cruz, que le demandó la presencia en esas latitudes por haberlo nombrado gobernador de esa provincia. Allí en el año 1887. Fue gobernador de esta provincia, y abrumada ella precisamente por toda esta ausencia y algunos acontecimientos de orden personal que estaba viviendo Ramón Lista, decidió quitarse la vida
con tan solo 32 años en la ciudad de Temperley, provincia de Buenos Aires. Don Ramón Lista fue un científico que nació en Buenos Aires un 13 de mayo de 1856, que después de la muerte de su esposa se radicó en la Patagonia y más tarde se casó con una india tehuelche con quien tuvo una hija. Lista fue el primer explorador criollo de la costa oriental de Tierra del Fuego y navegó por primera vez con una lancha a vapor el río Santa Cruz. Exploró las nacientes del río Chico en el año 1884 e hizo un viaje a caballo de 3.500 kilómetros para relevar las principales vías hidrográficas patagónicas que desembocaban en el Atlántico. Sus viajes están relatados en 41 trabajos que abordan la geografía, la lingüística, la antropología y la etnografía. En 1897, a instancias del Instituto Geográfico Argentino y pese a las advertencias de algunos de sus miembros, hizo navegar el río Pilcomayo desde sus nacientes en Bolivia hasta su desembocadura en el río Paraguay. En noviembre de 1897 regresó la expedición con la noticia de que había sido asesinado en la selva chaqueña por 2 vaquianos. La Sociedad Geográfica rescató su cadáver en Orán, Salta, y trasladó sus restos al cementerio de la Recoleta en febrero de 1898. Hoy descansa también junto a Agustina, en este cementerio de la Recoleta, en la bóveda de Olegario Víctor Andrade. Bueno, yo por acá, aquí parte de las publicaciones que llevó adelante en ese lapso. Y bueno, yo les agradezco muchísimo, allí está mi mail, para cualquier consulta que me quieran hacer, aporte, todo será bienvenido para engrandecer un poco el patrimonio de la historia que guarda ese cementerio de la Recoleta. Yo los dejo ahora con la palabra de Alicia Braghini, que es quien va a continuar con esta exposición. Gracias a todos.